Bien, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes presentó sus reparos al proyecto de ley que presentará Pedro Grez, autor del llamado método Grez y que busca prevenir la diabetes mediante un plan en los consultorios. Para los especialistas, esta técnica pondría en riesgo la salud de los chilenos. Queremos saber más acerca de este tema. Estamos junto a Pedro Pineda, presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Gonzalo, por la invitación. A ver, en primer lugar, antes de conocer los reparos al planteamiento, el señor Grez, quien se presenta de manera muy frecuente en distintos medios de comunicación, ha publicado un libro que se ha vendido bastante. Él se presenta como una persona que no es médico, que no es especialista, que no es nutricionista. Él lo reconoce siempre de entrada, así lo hizo en el Parlamento cuando hace esta propuesta. Sino que un ex obeso que logró cambiar su destino cambiando su forma de alimentarse. Él está proponiendo un proyecto para detectar de manera anticipada la prediabetes y también constituir el examen hemoglobina glicolizada de manera gratuita en todos los consultorios, porque dice que sería más eficiente para la detección de esta patología. Con ese contexto, ¿qué es la prediabetes? Okay. Bueno, primero agradecer la invitación de TVN para precisar un poco las características de esta patología. La prediabetes es un proceso patológico que lleva finalmente a una enfermedad que es la diabetes, ¿ya? Es un proceso en el tiempo que tiene factores de riesgo sumamente conocidos, como son la obesidad, el sedentarismo, otros componentes de otras enfermedades que muchas veces se asocian a esto y que, si no son tratados adecuadamente, pueden llevar a que esta persona desarrolle diabetes. Para ponerlo también en contexto a nivel nacional, claro, más de 2 millones de chilenos son diabéticos y probablemente una cifra al doble de esa cantidad son los que son prediabéticos. Ya. Y si no hacemos cosas, pueden llegar a ser diabéticos. Hagamos una pausa en ese concepto. Probablemente el doble tenga una prediabetes. Es decir, tiene razón Grez en el sentido de que acá hay una necesidad. Hay una necesidad de efectuar un diagnóstico certero porque es potencial la estimación de la prediabetes, ¿verdad? Sí, la verdad es que en el fondo la idea no es polemizar, sino que cada persona tiene el derecho de, digamos, expresar su opinión al respecto de esto. Y nosotros también, como sociedades científicas, no solamente la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, sino que otras sociedades también hemos planteado al Parlamento que nos escuchen para plantear ahí nuestras opiniones respecto a las medidas que consideramos más efectivas para esto. Estamos de acuerdo que es un problema de salud público tremendamente severo que hay que no solamente diagnosticar, sino que atacar activamente. Claro. ¿Ya? Y en ese sentido, las herramientas de diagnóstico son bastante simples, ¿ya? En ese sentido, sabemos hace mucho tiempo que existen exámenes disponibles en el laboratorio común para diagnosticarla y también no solo con los exámenes, sino que solamente con la entrevista a los pacientes y el examen físico de los pacientes uno puede efectivamente predecir que esa persona puede ser diabética y diagnosticarla para tratarla. Sin practicar un examen específico. Hay índices de sospecha. Sobre esos índices de sospecha vale la pena eventualmente buscar si esa persona efectivamente tiene trastornos de la glucosa, que son los que habíamos hablado. La obesidad, el colesterol alto, la hipertensión, los antecedentes familiares. Y ahí, eventualmente, hacer examen. Específicamente, con el tema de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un examen de sangre, común y corriente, de un costo moderado, y que se utiliza hace muchísimos años para el control de los diabéticos, ¿ya? Y todos los diabéticos que nos están mirando probablemente saben que es el examen en el cual el médico les solicita para saber cómo ha estado su diabetes en los últimos 3 meses previo a su control. Es el ACUCETE, que nos dice en promedio cómo está. Este examen es distinto a la medición de glucosa más frecuente, ¿no? Porque la medición de glucosa es la medición del nivel de azúcar que uno tiene en la sangre en el momento. En cambio, la hemoglobina glicosilada es el examen que se hace para saber en forma retrospectiva hacia atrás cómo ha estado en promedio el nivel de azúcar. En otros países donde la técnica de laboratorio está estandarizada, también se puede usar para el diagnóstico de diabetes e incluso se recomienda para el diagnóstico de prediabetes. No solo la hemoglobina glicosilada se usa para eso, también se puede usar la glucosa en ayuna o un examen que es un poquito más incómodo, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, donde se mide el examen de sangre, se le da al paciente una cantidad fija
de azúcar líquida y 2 horas después se vuelve a tomar. Esos 3 exámenes, la glucosa en ayuna, la prueba de tolerancia a la glucosa y también la hemoglobina glicosilada, cuando está estandarizada técnicamente, podrían ayudar al diagnóstico. Para el tema de la prediabetes, específicamente, la utilidad de ese examen es más limitada, porque tiene una sensibilidad bastante menor. Es cierto que ese examen está disponible en todos los consultorios para el control de la diabetes, pero consideramos que probablemente son otras las herramientas que hay que utilizar para esto. Pero obviamente esto se enmarca probablemente en un plan que puede existir, que puede ser ley o puede no ser ley, para la prediabetes, que es importante de hacer para prevenir los altos índices que tenemos. Pero no es el único. Claro, o sea, fundamentalmente dentro de todo el planteamiento que hace CRES en torno al tema, no es que tener el examen de hemoglobina como él plantea sea malo, sino que puede ser un derroche de recursos innecesario para el sistema público. La verdad es que hasta el momento en nuestro país ese examen específico no se justifica. Sí se justifica que el paciente que se conoce tener factores de riesgo, por ejemplo, familiares, la obesidad, consulte, ¿ya? Se haga efectivamente una evaluación clínica y dependiendo de las características que tenga, se hagan los exámenes necesarios, que puede ser habitualmente glucosa o hemoglobina, o curva de tolerancia a la glucosa. La hemoglobina glicosilada como diagnóstico específico no está validado ampliamente en nuestro medio, por tanto hay que tener precaución respecto a su uso indiscriminado para el diagnóstico. Ya, y no quedarse tranquilo si ese valor es normal, porque ese paciente igual puede tener una prediabetes y tener una hemoglobina glicosilada absolutamente normal. ¿Es el único punto donde hay diferencia de opinión en estos planteamientos o tienen otros elementos que les provocan dudas o reparos? La verdad que desconocemos en total las propuestas de esta persona y que yo creo que son válidas para ser expuestas ante la opinión pública y también ante el Parlamento. Y nosotros también tenemos un poco esa opinión. La verdad que no hemos tenido el detalle de esto, solamente lo hemos tenido a través de redes sociales, incluso algunos medios de comunicación y obviamente el planteamiento básico para tratar la prediabetes en nuestro medio, para diagnosticarla primero y tratarla después, es tener un enfoque multidisciplinario, donde no solo los médicos estén involucrados, sino que todo el personal de salud e incluso la población en general, que esté atento a que si su hermano, su padre o él mismo es una persona de riesgo, consulte precozmente para que se haga el diagnóstico correcto y sobre todo se instauren las medidas de tratamiento, que son básicamente modificación de hábitos de alimentación y modificación de hábitos de actividad física. Vamos a eso y vamos al tema de fondo, porque cuando leemos nuevamente las cifras puede servir para que nos impacten y nos preocupemos un poquito más. ¿El 10% de los chilenos tiene diabetes? El 12,3% según la 12,3% según la última encuesta nacional de salud, que es el dato duro que tenemos. Ese es el que ha ido aumentando en el transcurso de si bien las técnicas, las metodologías son ligeramente diferentes, las distintas encuestas, claramente ha habido un aumento. ¿Somos el país más obeso juvenil, sobre todo en América Latina? Depende un poco de las cifras, siempre son discutibles, por supuesto, pero estamos dentro de los más altos, efectivamente. ¿Y el segundo dentro de la OCDE? Según los datos de la OCDE, sí. Ya, teniendo claro esos datos que deberíamos tomarlo cada vez más en serio, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estos niveles de obesidad? ¿Comemos mucho? ¿Nos movemos poco? ¿Comemos mal? ¿Comemos mucho carbohidrato? Porque también hay un montón de temas que se han puesto sobre la mesa. Probablemente son todas las anteriores. La verdad es que en general nuestros hábitos de vida como sociedad han ido cambiando dramáticamente en los últimos años. Hace 20 años atrás teníamos un problema serio o importante al menos de desnutrición infantil que ha prácticamente desaparecido en nuestro medio y ha sido reemplazado por el trastorno o la alteración del peso en forma importante, ya en términos de la aparición de la obesidad y la obesidad severa, especialmente en edades juveniles, en parte creemos por el alto consumo calórico y de alimentos refinados, especialmente con mucha concentración calórica, tanto de grasas como de carbohidratos, ¿ya? Y además eso asociado al sedentarismo poblacional cada vez más importante, que también es una de las cosas más importantes que tenemos que combatir. ¿La aparición de la diabetes tiene mucho que ver que incrementemos en demasía el porcentaje de carbohidratos en nuestra dieta general? La verdad que los estudios que se han hecho a nivel mundial, en general, lo que se recomienda, no hay una sola dieta específica que permita achacar, por un lado, la causa como el tratamiento de la obesidad. El tratamiento dietético especialmente tiene que ser bastante individualizado, proponiendo
más que la restricción específica de algún nutriente, sino que una alimentación balanceada. ¿Ya? Rica en alimentos no procesados y muy pobre en alimentos procesados, que son los que normalmente todos consumimos, tanto por publicidad como por la simplicidad que este tipo de alimentos tienen en el acceso, con mucha mayor frecuencia y cantidad. Pero se comprende, o sea, partamos de la base que cada sujeto tiene un comportamiento distinto, por lo tanto deberíamos tener una dieta especial cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra contextura, de acuerdo a nuestra edad, nuestra realidad, nuestro nivel de actividad física, nuestras posibilidades, en fin. Sin perjuicio de aquello, hay una dieta estándar, hay una dieta balanceada estándar, por ejemplo, que es la que recomienda el Ministerio de Salud, por ejemplo, que la Constitución base, que probablemente se va a usar para el diseño de las raciones alimentarias públicas en CONAEP, etcétera, tendrá una componente de un 50% de carbos, más un porcentaje tal de proteínas. ¿Cómo es esa dieta balanceada? En general, ha ido cambiando, por supuesto, en el tiempo, ¿ya? Pero lo que se propone en general que la tasa de carbohidratos sea menor a la actual, la tasa de proteínas sea un poco más alta y la tasa de lípidos también se restringe en forma parcial. Eso, actualmente, incluso estamos en algunos trabajos en comisiones para modificar el Plan Nacional de Alimentación Complementaria que se entrega a los niños y también los planes de la CONAEP que han ido propendiendo a que efectivamente el consumo calórico sea menor, ya el número de porciones sea menor y también se reemplacen algunos alimentos procesados o muy concentrados en calorías en aquellos más básicos. ¿Nos falta educación en la alimentación? Se lo pregunto porque creo que todos podemos cometer errores, a veces por ignorancia. Ser ignorante no es un pecado. Somos ignorantes en muchísimas cosas, incluso en lo más básico. Por ejemplo, uno podría pensar o suponer que comer fruta siempre y a toda hora es súper bueno. Pero resulta que hay ciertos momentos en que no nos ayuda mucho. Pues. Efectivamente. Por ejemplo, el consumo de fruta, fructosa, azúcar en la noche, es pésimo. En la práctica, en general, la idea es que existe un consumo de fruta, al menos 2 o 3 porciones diarias en general, fraccionadas durante el tiempo, con un predominio horario que puede ser discutible. Hay gente que es acérrima partidaria de no consumir carbohidratos en la noche, lo cual tiene una base científica variable en general. Lo peor es el exceso. ¿Ya? Yo creo que eso es un poco el mensaje más importante. El punto 1. ¿Ya? No comer demasiado. En ese sentido, la ley de etiquetado ha ido eventualmente hacia un objetivo que nosotros compartimos, efectivamente, pero no es la única medida que hay que tomar. Probablemente también desincentivar activamente el consumo de alimentos procesados, a lo mejor en términos impositivos, favorecer activamente la actividad física, y nosotros hemos estado como sociedades científicas en contra del plan del Ministerio de Educación que ha eliminado la obligatoriedad de las clases de educación física en el último segmento de la educación media, porque consideramos que es tremendamente importante que se incentive a todo nivel en forma muy intensa esto. Esto tiene que ver con la vida moderna, con los largos tiempos de desplazamiento de las personas a sus trabajos, que tienen poco tiempo para preparar alimentos no procesados, pero tenemos que ir hacia allá, a fomentarlo a todo nivel, desde el colegio, las instituciones de educación superior, la casa, la familia, a todo nivel. Y, por supuesto, también al nivel que nos compete a nosotros directamente, que es la parte de atención de salud. Sobre todo en esta época después del 18, viene todo el boom del gimnasio, y eso está muy bien, y del deporte, pero también viene el boom de las fórmulas mágicas y el boom de las recetas rápidas. ¿Qué opinión tienen ustedes como sociedad especialista en torno a estas dietas, por ejemplo, keto, cero carbo, de reemplazo o eliminación absoluta de no solo de carbohidratos, sino de cierto tipo de alimentos? La verdad es que efectivamente es cierto, el 18 de septiembre, las fiestas patrias, es un periodo en el cual hay un aumento de la ingesta, pero si uno revisa el año también, está Halloween, la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones, el invierno, Semana Santa, o sea, estamos llenos de eventos durante el año. Cada empanada de septiembre. Sin duda. Pero me refiero a que 500. Siempre existe esta tendencia y por tanto tenemos que hacer una cosa continua. ¿Ya? Los que llevamos más tiempo en medicina o atendiendo pacientes hemos escuchado todos los años que aparecen fórmulas mágicas y aparecen porque no las hay.
No hay una fórmula mágica, efectivamente, que permita que sea aplicable a todas las personas, que ofrezca resultados rápidos, lo cual es muchas veces frustrante para el paciente y es entendible, efectivamente, sino que lo que nosotros tratamos de hacer es cambios de hábito que vengan desde el hogar, idealmente desde la primera infancia, para que ese niño no sea expuesto a alimentos procesados y permita efectivamente, como lo hemos visto en otros ámbitos, como por ejemplo la ecología, que los niños cada vez están más preocupados del medio ambiente, también estén cada vez más preocupados dentro de la familia de una alimentación sana. Pero a lo mejor la persona que nos esté viendo puede estar escuchando esto y dice, a ver, pero ok, pero yo he hecho la dieta y dejé de comer carbohidratos, no sé, 2 semanas, 3 semanas, y bajé de peso de manera increíble. O sea, yo diría que en general, yo diría que todas las dietas extremas, tanto de restricción absoluta de carbohidratos como aumento excesivo del consumo de grasa o las dietas proteicas, son de corta duración porque no son toleradas a largo plazo. ¿Ya? Estamos hablando de una enfermedad que ¿solamente porque vas a abandonar la forma en el camino? Y además de eso, esto es un fenómeno que no dura 2 semanas, que no viene solamente del 18 de septiembre, viene de años de una dieta eventualmente inadecuada que se expresa probablemente en forma más aguda en algunas épocas del año. Por tanto, lo que nosotros estamos propiciando es una cosa a lo mejor más frustrante en el corto plazo, pero más continua en el tiempo, ¿ya? Porque la idea es que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana, y es una de las causas de los rebotes, efectivamente. Las dietas extremas no son toleradas a largo plazo y, por tanto, la persona, si bien baja de peso, no logra tolerarlo a largo plazo y, por tanto, vuelve a aumentar su ingesta calórica. Se entiende el concepto, o sea, probablemente te sirva, pero no vas a ser capaz de mantenerlo en el tiempo, por lo tanto no va a ser un cambio permanente. Pero sí me puede servir para el verano sin polera. Mi pregunta es, ¿me hace mal hacer estas dietas? La verdad es que en general todas las dietas extremas pueden llegar a ser poco aconsejables. Hay algunas que eventualmente son claramente no recomendables. La verdad es que es cierto, uno quiere tener la mejor forma física, la mejor silueta, pero hay que trabajarlo diario, hay que trabajarlo duro y permanente, lo cual puede ser no políticamente correcto o simpático para la gente, pero el tema de hábitos es lo que hay que trabajar. Y no solo centrarse en la parte alimentaria, sino que también en movernos más, a todo nivel, y especialmente en actividad física regular. Dentro de los alimentos sabemos que, por ejemplo, las proteínas, siempre estamos hablando de alimentos no procesados, ¿verdad? Ya sabemos que todos esos nos hacen mal, pero las proteínas son muy buenas. Los carbohidratos en su justa medida también tienen su aporte. Dentro de los carbohidratos que han estado tan vilipendiados, ¿hay algunos que sean más recomendables que otros? ¿Hay algunos que sean más sanos, más convenientes, con menos impacto que otros? La ventaja en general, perdón, retrocediendo un poco respecto a las dietas ricas en proteínas, es que en general tienen un efecto sacietógeno, es decir, quitan el hambre más. Y eso obviamente lo nota la persona que hace la dieta y que efectivamente siente menos apetito, ¿ya? Los carbohidratos en general más recomendados son aquellos más, entre comillas, naturales, que tienen una absorción más lenta, que no producen grandes ascensos del nivel de azúcar en la sangre y por tanto grandes respuestas del organismo produciendo más cantidad de insulina, y que son aquellos carbohidratos habitualmente complejos, es decir, en castellano, en vez del pan blanco, el pan integral, en vez de las pastas blancas, pastas integrales podrían ser una ayuda, especialmente en aquellos pacientes que tienen trastornos del nivel de glicemia o de azúcar en la sangre, efectivamente. Por eso recomiendan tanto las cosas integrales. En general, el hecho que tengan más fibra hace que la transformación de ese alimento en nuestros procesos sea más lenta. Así es, en general, pero recordar también que la verdura y obviamente la fruta tiene también una cantidad de fibra apreciable. No es necesario consumir fibra desde el punto de vista de fármacos si uno tiene una alimentación tanto de arroz o de pastas o de pan integral, sino que también el consumo de verdura y el consumo de frutas con cáscara, por ejemplo, por supuesto, podría ayudarnos bastante al aumento de la fibra y retardar estos picos de glucosa. Probablemente muchas de las personas que nos ven lo hayan escuchado. Yo eliminé el pan y se me acabaron los problemas. ¿Es nuestro enemigo el pan? Además, cuando Chile tiene en buena parte incluida en su dieta el consumo de pan de manera bien importante. Sí, claro.
Como todo, en general, no es una excepción. Uno podría hablar de cualquier alimento. El pan en exceso, por supuesto, que no es recomendable. ¿Qué es ese exceso? Yo diría que más de 2 porciones al día. ¿Cuál es una porción recomendada? Depende del peso. No es lo mismo un niño de 5 años que un obeso de 100 kilos, pero en general, no más allá, idealmente, de 2 porciones al día. O si la persona tiene trastornos de peso, eventualmente media unidad, 2 veces al día, junto con otros alimentos en general. Empujar, yo siempre digo a mis pacientes, empujar el almuerzo con el tenedor o con el cuchillo y no con pan, ¿ya? O sea, no tener la canastita con pan en la mesa nos ayuda. No es necesario. ¿Es más recomendable, por ejemplo, el consumo de carbohidratos como el pan o las pastas o qué sé yo, carbohidratos en general, más temprano que tarde? ¿Es cierto esto de tomar desayuno como rey e ir degradando esto y al almuerzo irle quitando un poquito más y en la noche comer como una persona carente de recursos? En general hay varios eslogans que se recomiendan en general. La verdad es que cada dieta en sí no ha demostrado en ese sentido grandes diferencias. Obviamente la idea es que esa persona no tenga grandes pics o grandes aumentos de consumo calórico durante el día, especialmente vespertinos. Hay algunos estudios que lo demuestran y otros que no muestran gran diferencia en general en la distribución. Lo ideal es que sea una cosa más bien continua y quizá con cierta disminución al final del día. Muy bien, Pedro Pineda, muchísimas gracias por venir, presidente de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes de Chile, para hablar del tema de este proyecto, pero fundamentalmente para hablar del problema de la diabetes en Chile, que es una situación que nos desafía muchísimo. Muchas gracias. Muy buen día. Adiós. Pausa. Antes me preguntan, porque tembló en el norte, ¿sí? Cerca de Calama. Lo dice la ONEMI, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta fue aproximadamente 5.6 grados. No fue tan chiquitito, a propósito, ¿verdad?, de que hemos tenido harto movimiento ayer y hoy. Vamos a la pausa.